y el tronco encefálico, tomando en cuenta que el tronco encefálico está constituido del bulbo, protuberancia y mesencéfalo. La siguiente, por favor. La siguiente. Abigail, por favor, la siguiente. Bueno, vamos a ver que el cerebro tiene un lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. En el lóbulo frontal está la parte motora, está la corteza motora, y de ahí nace la vía córtico-espinal. Vamos a ver que existen tres áreas: el área de la corteza motora primaria, el área suplementaria y el área premotora, que todos se encuentran en el lóbulo frontal, en el área 4, 4S y el área 6. La siguiente, por favor. Vamos a ver en este dibujo que esta área motora 4 están representados todos los músculos del cuerpo. Vamos a ver que el área que corresponde a una determinada parte del cuerpo está en función de la calidad y de la cantidad de funciones que realiza un determinado músculo. Por ejemplo, el de la lengua que tiene, o de los labios, la cara, tiene mucha área comparando con los músculos intercostales, que es una poca cantidad, porque solamente los intercostales ayudan en la inspiración y expiración. La excitación de una neurona de esta área, que se denomina homúnculo motor, va a producir una contracción motora de un músculo específico, ¿no? Y con un patrón específico de movimiento, de flexión y extensión. Y dependiendo del estímulo, vamos a ver la fuerza y la precisión de la contracción de un músculo. La siguiente. Esta corteza motora y el fascículo córtico espinal nacen de toda esta área, de las áreas de la corteza motora primaria, un 30%, de la suplementaria y de la premotora un otro 30%, y del área de esa que está sombreada en 5, 7, 3, 1, nace un 40% de la vía motora, o sea que existe una interconexión permanente entre el área somática, es decir, sensitiva, y el área motora. Las señales nerviosas dan origen a patrones de movimiento. La siguiente. Muy bien. Vamos a ver qué hace cada una de estas áreas, ¿no? El área premotora crea la imagen, luego en la parte posterior del área premotora la imagen produce una sucesión de movimientos musculares para estimular a la corteza motora, y esta activa a través de la vía córtico-espinal hasta la médula, y de la médula por fibras alfa o gamma directamente hacia el músculo. Pero esto no lo hace sola la corteza motora, sino lo hace en conjunción con los ganglios basales, el tallo cerebral, el cerebelo, los núcleos reticulares. La siguiente. ¿Qué áreas? Ahí están las áreas motoras, ¿no? Donde están ubicados mucho más específica. La siguiente. Fuera de estas áreas, motora, primaria, suplementaria, existen otras áreas. Ahí está un área de las habilidades manuales, es decir, para poder vestirse, peinarse. Cuando se lesiona esta lesión de la destreza manual, el paciente tiene las apraxias motoras. Cuando se lesiona el área de formación de las palabras, es decir, el área 44-45, ahí está en la parte inferior, el paciente va a tener una afasia motora, es decir, no va a poder hablar. Entiende lo que se le habla, pero no realiza o sea, no puede gesticular, no puede hablar. Otra área es el área de la rotación de la cabeza. Y debajo
en íntima relación los movimientos oculares contralaterales. Cuando movemos la cabeza, movemos simultáneamente los ojos. Entonces, toda esta área de la rotación y de los movimientos oculares contralaterales se llama área oculocéfalo-giros. La siguiente, por favor. Estas señales desde la corteza motora nacen en esas áreas que les he dicho, primaria, la secundaria y la premotora, y van a constituir el brazo posterior de la cápsula interna a nivel del diencéfalo. Luego, en el mesencéfalo van a constituir los pedúnculos cerebrales, más abajo van a constituir las pirámides, o sea, los rodetes piramidales de la protuberancia, y vamos a encontrar al final que en el tercio superior esta vía que está viniendo desde la corteza se va a cruzar a un lado del bulbo y va a formar la vía piramidal cruzada y la vía piramidal directa. Del 100%, 99% se cruzan, ya sea en el tercio superior de la médula o el momento en que salen como una raíz motora eferente y descendente. Como les decía, 30% nace la vía motora del área motora primaria, del área premotora y suplementaria 30%, y de la corteza somática un 40%. Mandan impulsos a gran velocidad en unos 70 metros por segundo. La siguiente. Esta transmisión desde la corteza motora a los músculos está conectada con otros axones, con otras vías. La corteza motora se conecta con la corteza motora del otro hemisferio. Se conecta con el núcleo caudado, con los ganglios basales, el putamen. Se conecta con los núcleos, en especial el núcleo rojo, que es un accesorio de la corteza motora, ¿no? Del núcleo rojo ubicado en el mesencéfalo. Y también hay vías que van a ir desde la corteza hasta los músculos reticulares, a los músculos vestibulares que se encuentran en el tallo cerebral. También van a los núcleos pontinos y van a formar la vía córtico-ponto-cerebelosa. Entonces, el cerebro está conectado con el cerebro o con el cerebelo, ¿es verdad? Y hay núcleos que se conectan con las olivas vulvares, van a constituir el núcleo, la vía córtico-olivar, y de las olivas nacen hacia la médula espinal las vías olivo o oligo, también se llaman oligoespinales. La siguiente, por favor. Esta transmisión de señales de la corteza a los músculos lo hace por vías, como les he dicho, a través de los ganglios basales, de los núcleos del tallo cerebral, de los núcleos vestibulares, reticulares. Pero también hace conexión con un núcleo, con el núcleo del tálamo, que es el núcleo sensitivo, el que recibe toda la sensibilidad o todas las sensaciones. Todas las vías sensitivas y sensoriales van a llegar primero al tálamo y de ahí van a ir a la corteza dependiendo de la modalidad, de la intensidad del estímulo, a los núcleos intralaminares del tálamo. La siguiente. Les decía que el núcleo rojo que se halla en el mesencéfalo superior, va a ser una vía alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una vía desde la corteza motora al núcleo rojo, córtico rúbrica, y de acá van a bajar fibras hacia la formación reticular, hacia la médula espinal. ¿Qué importancia tiene este núcleo rojo? En ese núcleo rojo existe una porción magnocelular en la cual está representada todos, igual que en la corteza motora, el homúnculo, todos los músculos. También en el núcleo rojo vamos a decir que hay un pequeño homúnculo donde están representados todos los músculos del cuerpo. La siguiente, por favor. Hay una representación, como les decía, somática. Y hay este sistema córtico rúbrico rubroespinal se llama sistema lateral
de la médula. O sea, es otra corteza motora del tallo que coordina los movimientos que vienen o las órdenes que vienen de la corteza motora, coordina con la corteza motora para estimular a los núcleos motores alfa y gamma de las astas anteriores y de ahí controlar los movimientos de los músculos a través de la unidad motor. La siguiente. ¿A qué se llama sistema extrapiramidal? La vía córtico-espinal es la vía piramidal. Y la vía extrapiramidal son todas las vías que nacen de los ganglios basales, de los núcleos del tálamo, del tallo cerebral y del cerebelo. Por ejemplo, las vías vestíbulo-espinales, retículo-espinales, rubro-espinales, oligoespinales, todas esas que nacen en el tallo cerebral. A eso se llama extrapiramidal, que no nacen en la quinta capa, en las células piramidales de von Betz, en el área 4 de la motora voluntaria del lóbulo frontal. La siguiente, vamos a ver que la corteza tiene 6 capas, ¿no es verdad? Eh, de todas estas capas, vamos a ver que de la quinta capa sale la vía piramidal, pero esta corteza motora recibe del área sensitiva 312 y de la 57 y va a llegar hacia la capa 2 y 4, ¿no es verdad? Las de la capa 6 van a dar conexión con otra parte de la corteza motora. La siguiente, la corteza cerebral en general, tanto motora, sensitiva, visual, auditiva, no funciona como capas como en histología, funciona como columnas que constituyen una unidad funcional y de allá van a salir vías hacia los niveles inferiores o hacia la corteza motora del otro hemisferio cerebral. ¿No es verdad? Es necesario que se exciten varias células, porque una sola célula no va a producir un movimiento específico, sino unas 50 a 100 células piramidales se excitan y producen una contracción. La siguiente, esta corteza motora tiene señales dinámicas y estáticas, ¿no es verdad? Las dinámicas se excitan con una alta velocidad, pero un periodo breve, son las que inician la contracción. Las neuronas estáticas son más lentas y generan un estímulo un poco más lento y que dura más tiempo, es decir, que permanece la actividad muscular, permanece, o es decir, controla la flexión posterior a la orden que ha venido de la corteza motora. Juntamente con el núcleo rojo existe una coordinación de las señales estáticas y dinámicas de la corteza motora. Pero este sistema es un sistema, la siguiente, de retroalimentación somatosensitiva. ¿Qué quiere decir? La corteza motora recibe una información permanente. ¿De quién? De la corteza sensitiva. Van a constituir un circuito. Pero no solamente ese circuito se genera entre la corteza sensitiva a nivel del cerebro, sino también a nivel de la médula, ¿no? Las fibras aferentes van a conectarse con las interneuronas y las motoneuronas, es decir, hay un sistema de retroalimentación entre el sistema sensitivo y el sistema motor para realizar una contracción, porque cuando movemos al mismo tiempo sentimos qué está moviéndose o qué nos está moviendo, cuánto de flexión o extensión. Lo hace a través de los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que estos patrones de movimientos producidos por la médula son reflejos, ¿no es verdad? Ya habíamos dicho en el anterior tema, son rápidos, producen una contracción muscular rápida que va a ir hacia la médula y también de la médula al tallo, a los ganglios basales,
y a la corteza motora. La siguiente. Pero a la corteza motora, la siguiente, pasamos a la otra también. A la corteza motora no solamente la controla el área sensitiva, sino los mismos ganglios basales y también el tálamo a través de la vía tálamo cortical y córtico talámico. Ahora vamos a hablar del tallo cerebral. El tallo cerebral está constituido por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Qué funciones tiene el tallo cerebral? Están los centros respiratorios. Cuando han llevado el tema de respiración, de sistemas respiratorios, han visto que hay núcleos inspiratorios, expiratorios, núcleos neumotáxicos. Ahí está en el tallo. Controla la función cardiovascular, ¿no es verdad? Es decir, controla al cerebro, el tallo cerebral controla al corazón para que realice la sístole y diástole a través del sistema simpático y parasimpático. El funcionamiento digestivo, los movimientos estereotipados del cuerpo, o sea, movimientos combinados de flexión, rotación. Nosotros no hacemos movimientos de extensión, flexión, sino hacemos flexión, extensión, rotación interna. A eso se llama estereotipados. Control del equilibrio para pararnos, para caminar, para correr. Control de los movimientos oculares, los músculos que están inervados por el tercero, cuarto y sexto par craneal están en el tallo cerebral y estos coordinan su función para que cuando movamos la cabeza, los ojos van en el mismo sentido. Y a eso se llaman movimientos oculocefalogiros. La siguiente, por favor. Lo que les decía, el tallo cerebral tiene núcleos. Este es un dibujo de la cara posterior del tallo cerebral. Tenemos ahí abajo el bulbo, la protuberancia y más arriba el mesencéfalo. Vamos a ver que en esta parte existen núcleos reticulares. Los núcleos reticulares que van desde el tercer segmento cervical hasta los núcleos intralaminares del tálamo se dividen en el tallo en núcleos reticulares pontinos excitadores, que es decir, que excitan tanto hacia arriba como hacia abajo de la protuberancia. Los núcleos vestibulares, que están en el área vestibular a nivel del piso del cuarto ventrículo, donde existen 5 núcleos, van a tener una función de tipo inhibidora, al igual que los núcleos reticulares bulbares. ¿Inhibidora de qué? De la médula espinal, de las motoneuronas, ¿no es verdad? Estos núcleos reticulares pontinos tienen una alta excitabilidad, son muy sensibles, ¿no? Lo hacen mandando vías ascendentes y vías descendentes. La siguiente, por favor. ¿Para qué sirve toda esta función de estos dos grupos de núcleos, excitadores e inhibidores? Estos núcleos reticulares bulbares, como les decía, que están en el bulbo, están en la porción ventral y medial de la línea media, señales inhibidoras a las motoneuronas anteriores, forman el fascículo cortical, reciben señales colaterales de la vía córtico-espinal, rubro-espinal y de las vías otras motoras, ya les dije, de los ganglios basales, del mesencéfalo. Estos funcionan en forma antagonista, los reticulares con los vestibulares. Unos excitan y unos inhiben. Ya les dije en la anterior clase que un movimiento de flexión genera la excitación de un grupo de músculos y la inhibición de otros. Unos flexionan y otros se alargan. Entonces, el movimiento muscular es el juego antagónico, sinérgico de músculos agonistas y de músculos antagonistas. La siguiente. Estos núcleos vestibulares sirven para controlar los músculos gravitatorios, es decir, los que van a estar en relación
con los músculos para pararnos, para caminar, para correr. ¿Dónde están estos músculos? En el tallo, en la columna y principalmente están a nivel de los pies, ¿no es verdad? De la planta de los pies. Entonces, van a ver que estos núcleos vesticulares y reticulares, cuando controlan estos, reciben la información de la planta de los pies a través de las vías aferentes, reciben la información del grado de extensión o flexión que tiene a través del uso muscular o el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué pasa cuando estos núcleos a nivel del tallo cerebral, del mesencéfalo, están bloqueados, es decir, se hayan lesionados? Se produce la rigidez del animal descerebrado, ¿no? Hay dos tipos. Cuando la lesión está a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, es decir, del mesencéfalo inferior, se produce la descerebración, que consiste en un movimiento de hiperextensión de las extremidades superiores, del tronco encefálico, los miembros inferiores y una hiperextensión con rotación interna. Es diferente la decorticación. La decorticación es es un movimiento de rigidez exactamente por lesión de los a nivel del mesencéfalo superior, de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y el animal, cuando se lo estimula, produce una ¿qué? Flexión con una rotación del tronco y de la cabeza. Es cuando uno tiene un paciente en coma por un traumatismo, un tumor, vamos a ver que le pellizcamos para ver cuánto de sensibilidad percibe. Vamos a ver respuestas de descerebración o de corticación, porque estos núcleos vestibulares y reticulares están, se puede decir, ya no controlados por la corteza, entonces se liberan y producen esa espasticidad, esa rigidez de descerebración. La siguiente. Vamos a hablar ahora de las sensaciones vestibulares, es decir, del equilibrio. El equilibrio se encuentra, o sea, toda la estructura está en el oído interno, ¿no es verdad? Que está formado por los conductos semicirculares, que son tres. Está formado por un sistema de un laberinto membranoso, donde está la cóclea, los conductos semicirculares, y están dos estructuras muy importantes, el utrículo y el sáculo. La siguiente. En ese utrículo y el sáculo están las máculas, que son los órganos sensitivos del utrículo y del sáculo. Es decir, son ellos los que van a recibir la información del grado de orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Y ahí vamos a tener en especial la cresta ampular y la mácula, donde vamos a tener una masa gelatinosa que tiene cúpula, unos penachos, es decir, unos cilios, se llaman las células pilosas, y vamos a tener los otolitos que tienen una capa gelatinosa, los elementos celulares, y de allá salen las fibras nerviosas. La siguiente, donde vamos a encontrar a la unidad funcional del equilibrio, vamos a decir. Vamos a ver que existe los estereocilios, son muchos, en distintas direcciones están, ¿no? Conectados entre ellos a través de una membrana. Y vamos a tener uno que es más grande, que se llama el cinetocilio, que también es de aspecto gelatinoso. Cualquier movimiento de la cabeza, un grado que movamos en cualquier sentido, hace que estos se muevan y generan que la fibra nerviosa que está rodeando a toda esta unidad vaya a despolarizarse o hiperpolarizarse y por lo tanto va a determinar el grado de movimiento que tiene la cabeza, es decir, se va a generar un potencial de membrana de toda esta unidad, que es el cinetocilio y los estereocilios.
cuando se mueve la cabeza en distintos grados, también va a cambiar de qué, de dirección los conductos semicirculares, donde tenemos un líquido, ¿no es verdad? Ese líquido también va a ser un líquido que va a estimular a estas estructuras y va a generar una información del grado de movimiento que tiene nuestra cabeza. Ese líquido se llama endolinfa, ¿no es verdad? La siguiente, ahí vamos a ver a los conductos semicirculares, donde está la ampolla, la cúpula, las células pilosas, los esterecilios, los sinocilios. La siguiente, por favor. ¿Qué función tiene el utrículo y el sáculo en el mantenimiento del equilibrio? Estas células que se estimulan con el movimiento de la cabeza con respecto a la gravedad van a mandar información a través de vías del octavo par craneal. El octavo par craneal, acuérdense que es no solamente auditivo, sino está en relación con ¿qué? Con el equilibrio, está en relación con el cerebelo, en especial con el lóbulo flóculo nodular, que ese es el encargado de controlar el equilibrio de los movimientos que produce el cuerpo cuando caminamos, corremos, ¿no? Tenemos un equilibrio estático, por ejemplo, estamos sentados, pero estamos en equilibrio, y un equilibrio dinámico cuando estamos caminando, corriendo. Hay movimientos no solamente de ese tipo, sino hay un movimiento de aceleración y desaceleración, por ejemplo, cuando corremos, cuando caminamos. La siguiente. Estos conductos, la siguiente, por favor, detectan las, ¿verdad? Ahí está bien. ¿Qué quiere decir función predictiva? Predecir es anticiparse a algo, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo flexiono mi cabeza, ¿qué? De extensión, no va a ser rotación externa o hiperextensión. Entonces, estos conductos semicirculares están encargados de predecir el siguiente movimiento que va a realizar. Esto lo hace como el nódulo del cerebelo. Es un sistema permanente de información de cómo está nuestra cabeza y todas las partes de nuestro cuerpo. La siguiente, vamos a ver los mecanismos vestibulares para estabilidad. Nosotros movemos la cabeza y los dos ojos van al mismo tiempo, ¿no? Esto está controlado por los conductos semicirculares que están controlados a través de la vía, hemos dicho que en la corteza motora hay el área óculo-cefalogiro. Esta va a coordinar a través de la vía córtico-vestibular los movimientos de los ojos, de los pares craneales que controla la motilidad ocular. Acuérdense que el tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto, el patético, y el sexto, el motor ocular externo, son los que movilizan, son los músculos a través de estos pares craneales para mover nuestros ojos en externo e interno hacia arriba o hacer un movimiento conjugado. La siguiente, otros factores que están con el equilibrio, ¿no es verdad? Tenemos unos receptores en el cuello, que son los propioceptores, que van a informar hacia los núcleos vestibulares y reticulares del tálamo, o perdón, del tallo cerebral, sobre el grado de flexión que tiene nuestra cabeza con respecto al movimiento. Para que la cabeza se mueva, los músculos del cuello, la columna cervical, va a ser la que va a generar un movimiento. Y son detectados, como les decía, un grado que movamos es detectados tanto por el sistema vestibular o reticular a través de la información que mandan ¿qué? Los núcleos vestibulares y reticulares, ¿no?
Por eso que no nos mareamos cuando movemos la cabeza, ¿no es verdad? Al doblar el cuello. Muy bien. La siguiente, por favor. Esta información propioceptiva y exteroceptiva, ¿qué quiere decir propioceptiva? De las articulaciones de la planta de los pies, ya sea de la parte superficial o profunda de la planta, donde en la planta de los pies tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos huesos. Estos van a mandar la información hacia la médula espinal por vías aferentes sensitivas y de allá van a ir a través de las vías espinocerebelosas dorsales y ventrales al cerebelo y del cerebelo van a ir a través del núcleo rojo y del tálamo hasta la corteza sensitiva y de allá van a informar a la corteza motora para realizar un movimiento coordinado, elegante, calculado en fuerza, en velocidad. ¿De qué? De todos los músculos cuando corremos, cuando nos paramos o cuando vamos a realizar un movimiento de equilibrio, por ejemplo, para atravesar una, para bajar una grada, por ejemplo. La siguiente. Esto que es un poco impresionante es la función que tiene. ¿De cómo se ha sabido esto? Porque han habido niños que han nacido en especial con una, un cerebro pequeño y no tienen un cuerpo calloso, ¿no es verdad? Estos nacen y viven unas pocas semanas y pueden hacer algunos movimientos, pero después de unos días fallecen porque eh, no tienen una corteza motora y una corteza cerebral desarrollada. Son niños que tienen anencefalia. Muy bien, hemos terminado el tema y nos vamos a encontrar nuevamente el